Elena, de 43 años, había sido siempre el pilar sólido en la vida de su familia y en la comunidad de la finca Los Laureles. Los habitantes de la localidad y sus alrededores la visitaban en busca de una sonrisa acogedora y ayuda solidaria. Siendo la única responsable de la crianza de su hijo Mateo, de 21 años de edad, aceptó el desafío con valentía, enfrentando cada dificultad y sacrificando horas de sueño, participando activamente en cada presentación escolar y encuentro deportivo. Su relación trascendía la típica conexión entre madre e hijo, juntos formaban una alianza sólida basada en el cariño y el respaldo incondicional. No obstante, en esta noche, Elena percibía una sensación distinta, de una manera que no lograba describir. La fatiga con la que Mateo la observaba le causaba una punzada en el corazón, generándole inquietud. Le recomendó con ternura que se tomara un descanso, intentando mantener su tono de voz sereno y decidido. Con gesto afirmativo, sus ojos cansados y entrecerrados por la fatiga mostraban su conformidad. Llevándolo hasta la cama, lo cobijó con una manta acogedora que había recibido de su madre, confiando en que su calor lo tranquilizara, tal como lo había hecho con ella en el pasado. Mientras permanecía al lado de la cama, percibía como la sensación de frío se colaba por su cuerpo. Sin embargo, optó por no moverse ni tomar la manta para sí, a pesar de que le habría brindado algo de calor. Por el contrario, se quedó recostada en la cama, envuelta en una manta gruesa tratando de contrarrestar el frescor que invadía la habitación. A lo largo del día, Mateo permanecía tranquilo mientras ella se convencía de que solo lo arropaba para conservar su calor, aunque en su interior intuía que había algo más relevante en juego. Siempre habían sentido que la casa era demasiado espaciosa cuando estaban solos, pero en esa ocasión, las paredes parecían estrecharse a su alrededor, el silencio adquiriendo una pesadez casi agobiante. Mientras descansaban juntos en ese silencio, la sensación era de que el tiempo se detenía. El leve sonido del reloj en el pasillo parecía aumentar en intensidad a medida que transcurría el tiempo, resaltando el silencio. Era capaz de percibir el calor de su cuerpo pegado al suyo, la continua subida y bajada de su pecho al respirar. Trató de enfocarse en los pequeños detalles cotidianos, en la reconfortante rutina de estar juntos, aunque su mente estaba llena de pensamientos a los que no quería hacer frente. En ese momento, percibió como su brazo la rodeaba, acercándolos en un cálido abrazo. Quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante este acto sorpresivo. ¿Se trataba únicamente del abrazo inocente de un hijo en busca de consuelo o existía algo más profundo, más complejo debajo de la apariencia? Una atmósfera cargada de tensión no verbalizada envolvía el entorno, una energía tangible que parecía estar al alcance. Pero fuera de alcance, aumentando la intensidad del momento. Los sentimientos de Elena se entrelazaban en su mente de forma desordenada, incertidumbre, temor y una sensación de calor misteriosa que le resultaba imposible pasar por alto. Intentó con desesperación hallar las palabras precisas, anhelando descubrir la excusa ideal para apartarse de la situación. Sin embargo, estas se quedaron bloqueadas en su garganta, resistiéndose a salir. Después lo percibió, su mano deslizándose con suavidad a lo largo de su brazo, sus dedos trazando una ruta que provocaba agradables escalofríos recorriendo su espalda. Mientras su mano se detenía en su muñeca, sus ojos la seguían y sus manos quedaban inútiles a los lados. Intentaba persuadirse de que se trataba únicamente de un incidente fortuito, una modificación sencilla en su sueño, aunque en su interior comprendía que tenía una significación más profunda. Observaba el techo, con su corazón latiendo desbocado, cuestionándose si su mente divagaba o si interpretaba demasiado en medio de esa tranquila quietud que los rodeaba. De pronto, la calma se vio bruscamente perturbada por el agudo y estruendoso sonido del timbre de la puerta. Elena y Mateo se sobresaltaron al mismo tiempo, la tensión entre ellos se desvaneció repentinamente, como si fuera una presa a punto de ceder. Deprisa se puso de pie, sus piernas temblaban y se sentían inseguras a causa de los nervios, al dirigirse hacia la puerta. Rafael se encontraba en la entrada, siendo el vecino en quien podía confiar, mostrando en su rostro una mirada llena de inquietud, como si estuviera cargando con la seriedad del instante que habían compartido recientemente. Elena fue abordada con una pregunta sobre su bienestar, mientras la mirada del interlocutor recorría a ambos con un matiz de inquietud. Elena respondió afirmativamente, esbozando una sonrisa algo forzada y mencionando que están bien, aunque sienten un ligero frescor. Al ingresar a la habitación, Rafael se ofreció a inspeccionar el sistema de calefacción para garantizar su correcto funcionamiento. Mientras realizaba esa labor, Elena percibía la mirada de Mateo clavada en ella, una combinación de timidez y otros sentimientos indescifrables, lo cual aumentaba su inquietud. Siempre habían sido una familia muy abierta entre sí,
pero de repente percibía una barrera invisible que los separaba, erigida poco a poco con palabras no expresadas y emociones no admitidas. Después de que Rafael se fue, Mateo optó por permanecer en su habitación, donde la puerta se convirtió en un muro invisible que los separaba en silencio. Elena se acomodó en la cama, su cabeza llena de incertidumbres y desorientaciones, dando vueltas con ideas y sentimientos. Comprendía que no era posible pasar por alto lo ocurrido, sin embargo, le resultaba difícil encontrar la manera de dar inicio a la conversación que era imprescindible. Después percibió el leve sonido de las tablas del suelo al ceder y se volvió hacia Mateo, quien estaba parado en la entrada, con la mirada fija en la suya con tal fuerza que provocó que su corazón latiera más rápido. Confesó su desconcierto en un tono apenas audible, como si temiera perturbar la atmósfera con palabras más enérgicas. No deseo estropear la situación con estos sentimientos. Elena sufría en su corazón por él, cargando con el peso de su batalla. No tenía idea de qué contestar, dudando si existían palabras capaces de calmar la tensión que se había vuelto tan densa que parecía casi palpable. Sin embargo, para ella no había dudas, lo que ocurría entre ellos era sin lugar a dudas genuino, sumamente intenso y le preocupaba que esta transformación modificara por completo todo lo que habían experimentado hasta ahora. Decidieron abordar la situación con tranquilidad, avanzando con precaución alrededor del asunto como si se tratara de una fiera dormida lista para despertar en cualquier instante. Regresaron a sus actividades cotidianas, preparar comidas en compañía, disfrutar de películas e intercambiar anécdotas de sus jornadas. No obstante, en el ambiente se percibía una tensión no manifestada y cada contacto parecía ser el detonante de algo que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar o admitir. Con el paso del tiempo, los días se transformaron en semanas y Elena se sumergía cada vez más en sus reflexiones, su mente divagando hacia instantes que le parecían ajenos, como si estuviera contemplando una existencia distinta. Cada vez que se encontraban con Mateo, todo parecía más incómodo, como si estuvieran en una situación frágil y temieran arruinar la armonía de su vínculo. Al decidirse a observarlo, percibía que tenía los ojos cerrados y la frialdad en su rostro daba la sensación de que su mirada estaba distante y serena. Su mirada capturaba la atención sin permiso, manteniéndose fija por un instante prolongado. Esto la obligaba a apartar la vista de inmediato, sintiendo como el rubor coloreaba sus mejillas con un calor ajeno al frío que hacía afuera. Experimentaba una amalgama de sentimientos confusa que la hacía sentir emocionada y nerviosa a la vez. Durante una velada juntos en la sala, el silencio entre ellos se hizo cada vez más abrumador, como una niebla espesa que los envolvía. En el fondo, se escuchaba la risa de una serie cómica rompiendo la tensión que se sentía en el ambiente. El silencio opresivo se había vuelto insoportable para Elena. Inspiró profundamente para calmarse y luego se enfrentó a él con decisión. Con firmeza expresó la necesidad de entablar una conversación, indicando a Mateo la importancia del diálogo. Alzó la mirada de su lectura y sus miradas se cruzaron. La expresión de cansancio en sus ojos provocó un malestar en su vientre. Al apartar el libro con un suspiro resignado, expresó, resulta enredado. En busca de las palabras precisas que reflejaran sus sentimientos, su corazón palpitaba con intensidad. Solo logró articular una pregunta sencilla pero cargada de significado. ¿Qué sucedió en aquella noche?, susurró con voz temblorosa, llena de emoción. Suspiró con intensidad, fijando la mirada en sus manos con reflexión. Desconozco, mamá, confesó con una voz llena de emociones no dichas, simplemente. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Elena, revelando las emociones que intentaba mantener bajo control. Mateo se tomó un instante para recuperar la compostura, claramente batallando antes de expresarse una vez más. Expresó que aún requería su presencia, observándola nuevamente con anhelo en su mirada, aunque experimentaba temor. Esto no está correcto. Esto no se ajusta a lo que debería ser. Las palabras que dijo quedaron suspendidas en el ambiente, cargadas con la incertidumbre que ambos compartían. En un silencio absoluto permanecieron, como si el tiempo se hubiera detenido, sintiendo una tensión palpable en el ambiente que resaltaba la seriedad de su circunstancia. Si bien eran dos personas adultas con plena autonomía para decidir, los límites que marcaban su vínculo materno-filial y las fronteras entre la familiaridad y la atracción se tornaban cada vez más difusos y ambiguos. Al fin, Elena alcanzó su mano y la sujetó con delicadeza. Encontraremos una solución, expresó con emoción en su voz temblorosa, pero es fundamental que seamos totalmente sinceros mutuamente. No podemos hacer como si esto no estuviera ocurriendo.
Estuvo de acuerdo con un gesto de cabeza y ella notó como un brillo de tranquilidad recorría su expresión. Mantuvieron una conversación profunda hasta altas horas de la noche, intercambiando sus temores más íntimos y deseos no cumplidos. Hablaron sobre sus anhelos venideros y meditaron en el ayer, reflexionando sobre el amor, la familia y el verdadero sentido de pertenencia. A pesar de no haber alcanzado grandes descubrimientos ni soluciones sencillas, Elena experimentó por primera vez en semanas cómo la tranquilidad empezaba a arraigarse en su interior. No obstante, con la disminución de la luz diurna y el aumento del frío nocturno, la tensión latente entre ellos se hizo más fuerte. Se comportaban como dos imanes que se rechazaban mutuamente, a pesar de sentir una atracción irresistible provocada por una fuerza que no se podía ver. Cada vez que avanzaban, la sensación de estar al borde de un abismo frágil se intensificaba, sin certeza de que el otro pudiera socorrerlos en caso de desplomarse. Después, la situación alcanzó un momento crucial. En una noche llena de sentimientos, Mateo tocó a su puerta con una voz emocionada. Con una expresión desesperada en sus ojos, le confesó a su madre: «No puedo continuar de esta manera, no puedo seguir fingiendo». Elena captó el sentido de la situación y se percató de que ya no podía rechazarlo. Ante la inminente tormenta que se gestaba entre ellos, decidió abrir la puerta y tomar una profunda bocanada de aire. En un murmullo, replicó: «Igualmente, Mateo, querido hijo». Después, tomados de la mano y con los corazones latiendo al unísono en un compás que les generaba tanto miedo como emoción, se adentraron en lo incierto. Mientras se acomodaban en el borde de la cama, el ambiente acogedor del dormitorio los rodeaba, pero ahora se percibía una atmósfera cargada de una tensión extraña que parecía palparse en el aire. Cuando sus ojos se cruzaron, la trascendencia del instante se hacía sentir intensamente, como una conciencia muda de la seriedad de lo que estaba por suceder. Mateo se inclinó con cuidado, observando fijamente a la mujer frente a él, buscando su aprobación y comprensión al mismo tiempo. Al no retroceder ni alejarse, sin mostrar rechazo en su mirada, él decidió acercarse y darle un beso. El beso se dio con delicadeza y vacilación, como si ambos tuvieran miedo de que un gesto brusco pudiera romper la débil unión que estaban empezando a descubrir. No obstante, al sentir los brazos de Elena rodeando su cuello y acercándolo más en el abrazo, se percató de que ya no podía dar marcha atrás en ese instante. Juntos habían traspasado un límite, una frontera que jamás podrían deshacer. El beso se hizo más intenso, aumentando en pasión y persistencia a medida que la carga no mencionada de su secreto compartido parecía desvanecerse, dejando únicamente la fuerte intensidad de su vínculo. Por semanas, habían estado evitando esta fuerte atracción, ambos sintiendo miedo de expresar lo que realmente sentían, pero en este momento ya no podían hacer caso omiso de ello. Una vez que desapareció la duda, se dejaron llevar por la pasión que había estado latente, lista para desatarse. Las manos de ambos se deslizaron por sus cuerpos con una combinación de prisa y respeto, descubriendo la proximidad y confianza que habían compartido por tanto tiempo, pero que nunca habían explorado de forma tan cercana. Cada roce generaba una oleada de sentimientos intensos en su interior, mientras que cada beso estrechaba aún más el vínculo entre ellos, superando todas sus expectativas. Experimentaban la sensación de redescubrimiento mutuo, pero al mismo tiempo, encontraban consuelo en su cercanía, una familiaridad arraigada en años de compartir risas, lágrimas y una comprensión implícita. Elena se encontraba abrumada por un remolino de sentimientos, una peculiar combinación de responsabilidad y entusiasmo. Al abrazo de Mateo se entregaba con plena conciencia de que no era lo correcto. A pesar de que todas sus facultades mentales le advertían de que era incorrecto, en ese instante fugaz, experimentaba una sensación tan intensamente acertada, como si su existencia entera hubiera convergido hacia ese preciso momento. Los sentimientos que antes experimentaba hacia él habían cambiado y se habían convertido en algo más instintivo y voraz, algo que le resultaba difícil de entender por completo, pero que no podía controlar. Despacio se despojaron de sus prendas, moviéndose con parsimonia y profundidad de gestos mientras el gélido viento acariciaba su piel al descubierto, provocando estremecimientos en su trayecto. Sin embargo, la sensación de frío se desvaneció al instante en que reposaban juntos, sus cuerpos pareciendo palpitar al unísono. En ese instante, todo a su alrededor parecía desaparecer, quedando únicamente sus corazones latiendo al unísono en un silencioso deseo. Mientras se sumergían en el calor mutuo, la intimidad experimentada esa noche era única en comparación con cualquier experiencia previa para ambos. Se caracterizaba por una combinación singular de comodidad y anhelo emocional, fusionando la sensación de resguardo con la exposición a la vulnerabilidad.
Era como una danza amorosa sin un principio definido y sin un final a la vista, solo la cruda realidad que emanaba de dos almas unidas de una forma que desafiaba la esencia de su vínculo. Luego, Elena apoyaba delicadamente su frente en la de Mateo mientras permanecían abrazados entre las cobijas, con su respiración profunda y sus corazones latiendo llenos de emoción. No se produjo ninguna conversación. No podía encontrar las palabras para describir lo que acababa de ocurrir. No tuvieron necesidad de dar explicaciones ni justificaciones, simplemente se abrazaron con intensidad, dejando que la verdad de su conexión recién formada se arraigara completamente. En la cabeza de Elena, todo se centraba en Mateo. Entre ellos se creó un silencio cargado de promesas no dichas y temores arraigados. Ambos habían traspasado un límite irreversible y eran plenamente conscientes de que sus destinos habían cambiado para siempre. Ante ellos se presentaba un futuro lleno de incertidumbre, sin embargo, en ese instante lo primordial era el presente, la calidez de sus cuerpos unidos, el palpitar constante de sus corazones y la sorprendente sensación de estar profundamente unidos de formas inimaginables. Conforme la noche avanzaba, su deseo se hizo más fuerte, convirtiéndose en una urgencia apasionada que los envolvía por entero. La relación entre ellos ya no se limitaba a la de madre e hijo, sino que se habían convertido en individuos que habían hallado en el otro un amor intenso y voraz que parecía consumirlos por entero. Entre ellos se susurraron palabras cariñosas y tiernas, las cuales funcionaron como un consuelo para sus almas atribuladas, una profunda expresión de amor que iba más allá de las fronteras impuestas por sus roles preestablecidos. Al día siguiente, la finca se encontraba iluminada por la tenue y cálida luz del alba. Al despertar, Elena notó que los brazos de Mateo la rodeaban todavía, su respiración serena y constante, transmitiendo una sensación de calma. Experimentó el abrazo de su calor y comprendió que sería imposible separarse de él. La responsabilidad que antes la afectaba ahora había sido sustituida por un intenso afán de control que se propagaba por su ser como un voraz incendio. Ella veía en él a su hijo amado y estaba decidida a resguardarlo de los desafíos inevitables que se aproximaban. Mientras realizaban sus rutinas cotidianas, sus ojos se cruzaban a menudo, intercambiando un silencioso entendimiento que comunicaba mucho. Evitaban mencionar lo sucedido la noche pasada, como si